Hola, muy buenas tardes. Soy el alumno Manuel Jesús Ceballos Acevedo, perteneciente al grupo del sexto A, turno matutino, del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Cevitis número 95. Y hoy vengo a hablar de lo que son los sistemas neumáticos e hidráulicos. Hoy para empezar este tema, hablaré sobre los sistemas neumáticos. ¿Qué es un sistema neumático? La neumática industrial es un término tecnológico que se centra en el estudio y la aplicación del gas presurizado como medio de transporte de energía, utilizado para facilitar el movimiento mecánico. En un lugar fijo, como una fábrica, la instalación está conectada por tuberías para distribuir aire comprimido a herramientas estacionarias, maquinaria de la línea de montaje, sistemas de limpieza, entre otras más. El aire comprimido es el medio más utilizado en comparación con otros fluidos tóxicos, necesarios para la transferencia de energía a través de la hidráulica. El aire comprimido no supone ningún peligro para la salud o el medio ambiente en caso de fuga, por no mencionar el hecho de que el aire ambiente es gratuito. Bien, ya que hemos hablado de lo que es un sistema neumático, ahora pasaremos a hablar de su funcionamiento. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo funcionan? Por su naturaleza, el aire es fácilmente comprensible, por lo que los sistemas neumáticos tienden a absorber algunos golpes excesivos, una característica útil en algunas aplicaciones. La mayoría de los sistemas neumáticos trabajan con una presión de aproximadamente 100 psi, una pequeña fracción de los 3000 a 5000 psi que algunos sistemas hidráulicos soportan. Como tal, la neumática se utiliza generalmente cuando se trata de cargas mucho más pequeñas, pero en algunos círculos está de moda referirse a ella como un tipo de control de automatización industrial. Un sistema neumático generalmente utiliza un compresor de aire para reducir el volumen de aire, aumentando así la presión del gas. El gas presurizado viaja a través de mangueras neumáticas y es controlado por válvulas en el camino. Hemos visto cómo funciona un sistema neumático. Pasaremos a ver sus principales elementos, los cuales vienen siendo el compresor. El compresor es una máquina cuyo trabajo consiste en incrementar la presión de un fluido, al contrario de otro tipo de máquinas. El compresor eleva la presión de fluidos comprensibles como el aire y tipos de gases. Tenemos también la válvula de retención, que son válvulas automáticas y autónomas que se utilizan para evitar la inversión del flujo de un conducto cuando está abierto y bajo la presión del flujo. El mecanismo de retención se mueve libremente por los medios y ofrece muy poca resistencia y una caída mínima de presión. Terminando con lo que es la válvula de retención, pasamos a un acumulador. El acumulador es un depósito resistente en el cual se comprime aire a presiones bastante grandes, con objeto de utilizar ulteriormente su presión para hacer funcionar motores y herramientas. Luego pasamos a lo que es la válvula direccional. Son aquellas encargadas de cambiar el flujo del aire comprimido que va hacia los cilindros, pinzas neumáticas, entre otros. Muy bien, ya que conocemos los elementos básicos de un sistema neumático, podemos pasar a ver una pequeña ilustración que preparé para explicar más o menos cómo está dispuesto. Como podremos ver en la imagen, el objeto rojo sería el compresor. Venga, el compresor está conectado por una tubería a lo que es la válvula de retención. La válvula de retención, podemos ver que siguiendo el tubo hacia arriba, el lado de arriba está el acumulador. Ahora, siguiendo por el lado derecho, podemos ver que se encuentra la válvula direccional y esa válvula tiene dos tuberías más que están instaladas en el actuador. Es un ejemplo, es una imagen muy simple para que se pueda entender a la perfección cómo es un sistema neumático básico. Muy bien, ya que he mostrado este pequeño ejemplo, vamos a pasar a las principales fallas, que eso lo podemos ver justamente aquí. Las principales fallas de los componentes de un sistema neumático. Vamos a empezar con lo que viene siendo el compresor. El compresor representa las siguientes fallas, que sería el retorno del líquido, la contaminación del sistema, humedad en la instalación,
temperatura de una descarga elevada y las fallas por calor excesivo, las cuales provocan quemaduras del compresor. De aquí pasamos a la válvula de retención. La válvula de retención puede presentar una baja presión y estancamiento. Pasando a esto, seguimos con el acumulador, que sus principales fallas serían el liqueo de la línea hidráulica, una falla en la válvula reguladora de presión del monofloy y una falla en la válvula reguladora de presión del BOP anular. Podemos pasar a lo que viene siendo la válvula direccional. Esta válvula presenta las siguientes fallas, que vendría siendo la varilla del empuje del tubo del solenoide se acorta. Otra falla vendría siendo que la bobina solenoide está dañada, normalmente es por quemaduras. Y el desgaste del diámetro exterior del carrete de la válvula. Aquí podemos pasar a lo que viene siendo el actuador. La posición del actuador se sobrepone al actuador eléctrico que se pierde, o sea que con el constante uso después se termina separando y ya no hay una conexión. Luego está el fallo del torque del actuador eléctrico. De ahí podemos pasar al motor del actuador eléctrico gira y el eje de la salida del actuador no lo hace. Ya que he mostrado este pequeño ejemplo, vamos a pasar a las principales fallas, que eso lo podemos ver justamente aquí. Las principales fallas de los componentes de un sistema neumático. Vamos a empezar con lo que viene siendo el compresor. El compresor representa las siguientes fallas, que sería el retorno del líquido, la contaminación del sistema, humedad en la instalación, temperatura de una descarga elevada y las fallas por calor excesivo, las cuales provocan quemaduras del compresor. De aquí pasamos a la válvula de retención. La válvula de retención puede presentar una baja presión y estancamiento. Pasando a esto, seguimos con el acumulador, que sus principales fallas serían el liqueo de la línea hidráulica, una falla en la válvula reguladora de presión del monofloy y una falla en la válvula reguladora de presión del BOP anular. Podemos pasar a lo que viene siendo la válvula direccional. Esta válvula presenta las siguientes fallas, que vendría siendo la varilla del empuje del tubo del solenoide se acorta. Otra falla vendría siendo que la bobina solenoide está dañada, normalmente es por quemaduras. Y el desgaste del diámetro exterior del carrete de la válvula. Aquí podemos pasar a lo que viene siendo el actuador. La posición del actuador se sobrepone al actuador eléctrico que se pierde, o sea que con el constante uso después se termina separando y ya no hay una conexión. Luego está el fallo del torque del actuador eléctrico. De ahí podemos pasar al motor del actuador eléctrico gira y el eje de la salida del actuador no lo hace. Ya que tenemos una pequeña comprensión sobre los sistemas neumáticos, sus principales fallas y sus principales soluciones, ahora quisiera hablar de una propuesta principal mía para mantener un sistema neumático. ¿Qué sería esto? Y para hablar sobre eso, que para proceder con una propuesta efectiva sobre el mantenimiento de un sistema del tipo neumático, debemos tener un panorama general completo de todo lo que capa un neumático. Para la verificación e inspección periódica del sistema neumático, es necesario tomar en cuenta la siguiente lista, que sería revisar las líneas principales del aire, las líneas en general y sus accesorios. Otra sería la unidad de acondicionamiento del aire, la válvula de conexión y desconexión de la línea, pasando por las válvulas neumáticas de control. Ahora pasamos a los cilindros y motores neumáticos, elementos de transmisión mecánica y accesorios neumáticos y otros componentes asociados. Empezaríamos con una inspección general del sistema. Y el primer punto sería determinación de la presión de los puntos estratégicos, que sería lo recomendable, sería darle la inspección cada trimestre para asegurarnos de que no se presenten complicaciones. Otra sería revisar las líneas de aire, con choques, cortes en las líneas y agujeros, que lo recomendable sería realizar una inspección de cada semana. O sea, sería de manera semanal. En el siguiente punto, que sería la determinación de la presión del regulador de presión, lo recomendable sería realizar una inspección detallada mensualmente. Ahora pasamos a las fugas de aire a través de las válvulas y accesorios de manguera. Este proceso de inspección sería recomendable realizarlo también por un periodo mensual.
El siguiente punto sería la verificación de una posible falla del sello. Este proceso se puede realizar sin problemas cada 6 meses. Muy bien, ahora el siguiente sería un programa de inspección para las válvulas de conexión. El primer punto sería que las fugas de aire a través de la válvula y accesorios de manguera. Este periodo de inspección sería recomendable realizarlo de manera mensual. Otro sería el accionamiento de las manijas de la válvula, que este proceso sería recomendable realizar la inspección de las manijas por un periodo semanal. Luego tenemos la restauración si es necesario y posible, que si es posible realizar la restauración se recomendaría realizarla de manera anual. Ahora pasamos a los programas de inspección de las válvulas de control, que sería que unas fugas posibles de aire y supresión, que en su proceso sería recomendable realizarlo por un periodo mensual. Ahora tenemos la verificación de fallas posibles del sello. En esta ocasión sería una buena recomendación realizar la inspección cada 6 meses. Luego tenemos lo que es inspeccionar el elemento de actuación. Una buena recomendación sería realizar la inspección cada 6 meses. Luego podemos verificar el ajuste de la válvula. Este proceso sería recomendable realizarlo cada 6 meses. Aquí tenemos la verificar reportes y actuadores de las válvulas. Sería una buena recomendación de manera anual o un poco antes si se abren debido a continencias. Luego tenemos el siguiente punto que serían los daños mecánicos a las válvulas y sus piezas. Es recomendable realizar una inspección de manera anual o antes si se abren debido a continencias igualmente. Muy bien. Ahora me gustaría hablar sobre un programa de inspección de cilindros y motores neumáticos, que sería verificar las fugas y su presión, que es recomendable realizar la inspección cada mes. Otro punto sería verificar las tensiones de los tirantes. Se recomienda realizar la inspección cada 6 meses. Luego tenemos una inspección del soporte mecánico, los montajes del cilindro, que se recomendaría realizar una inspección cada 6 meses. Luego tenemos lo de verificar la alineación del pistón, la varilla del pistón y el cuerpo o tubo cilindro. La inspección puede ser anual o según se necesite. Luego pasamos a lo siguiente, que serían daños mecánicos a la varilla del pistón, que en este caso sería recomendable realizar la inspección una vez a la semana. Aquí pasamos a lo que sería reemplazar el sello de copa. Este proceso se puede realizar cada 6 meses o según se necesite. Ahora podemos pasar a verificar la RPM del motor. Este proceso se puede realizar semanalmente. Luego se podría verificar el par del motor, que este proceso se puede realizarse semanalmente igualmente. Luego pasamos a verificar la vibración producida por el motor. Este proceso se puede realizar semanalmente. Ahora oficialmente hemos acabado con los sistemas hidráulicos. Muy bien, ya que acabamos con el tema de los sistemas neumáticos, ahora vamos a pasar a lo siguiente, que serían los sistemas hidráulicos. Empezando, ¿qué es un sistema hidráulico? Un sistema hidráulico utiliza un fluido bajo presión para accionar maquinaria o mover componentes mecánicos. Los sistemas hidráulicos se utilizan en todo tipo de entornos industriales, grandes o pequeños, así como en edificios, equipos de construcción y vehículos. Las fábricas de papel, la tala de árboles, la fabricación, la robótica y el procesamiento del acero son los principales usuarios de equipos hidráulicos. Muy bien, ya que hemos hablado un poco de lo que es un sistema hidráulico, ahora vamos a pasar a explicar cómo funcionan estos sistemas. El sistema, el sistema hidráulico como el sistema de un circuito hidráulico funciona de forma similar a la teoría de circuitos eléctricos, utilizando elementos lineales y discretos. Los circuitos hidráulicos se aplican a menudo en el procesamiento químico. Los sistemas hidráulicos utilizan la bomba para empujar el fluido hidráulico a través del sistema para crear energía hidráulica. El fluido pasa a través de las válvulas y fluye hacia el cilindro, donde la energía hidráulica se convierte de nuevo en energía mecánica. Las válvulas ayudan a dirigir el fluido líquido y a aliviar la presión de cuando es necesario. Ya que hemos hablado de los sistemas hidráulicos como tal, ahora quiero explicar sobre sus elementos. Ya pasamos también por el cómo funciona. Ahora sí, vamos a hablar de los elementos de un sistema hidráulico básico.
Empezando por el depósito. La principal función del depósito o tanque hidráulico es almacenar aceite, aunque no es su única opción. El tanque también debe eliminar el calor y separar el aire del aceite. Los tanques deben tener resistencia y capacidad adecuadas y no deben dejar entrar la suciedad externa. Ahí pasamos a la bomba, que es un dispositivo que transforma energía mecánica, torque y velocidad del motor. En hidráulica se genera el caudal necesario para el desarrollo de la presión en el sistema, la cual es realmente el resultado de la resistencia del flujo. Ahora pasamos al siguiente punto, que sería la válvula, que son mecanismos que sirven para regular el flujo de fluidos. Válvulas de presión limitan la presión de trabajo en el circuito, actuando como elemento de seguridad a su vez. Se pueden clasificar en válvulas limitadoras. Cuando se supera un determinado valor de presión, descargan el circuito. Ahora pasamos al actuador, que son los componentes finales dentro de un circuito hidráulico. Se encargan de convertir la energía hidráulica suministrada por la central hidráulica para generar una fuerza y un movimiento. Ahora pasamos al siguiente punto, que sería el cilindro, que son mecanismos que constan de un cilindro dentro del cual se desliza un embolo o pistón y se transforman la presión de un líquido, mayormente aceite, en energía mecánica. Son actuadores mecánicos que son usados para dar una fuerza a través de un recorrido lineal. El siguiente punto sería el motor, que es un actuador mecánico que convierte presión hidráulica y flujo en un par de torsión y un desplazamiento angular, es decir, en una rotación o giro. Se emplean sobre todo porque entregan una par muy grande a velocidad de giro, pequeñas en comparación a los motores eléctricos. Muy bien, ya que hemos hablado un poco sobre los componentes de un sistema hidráulico, antes de pasar a lo clásico, que serían sus problemas y soluciones, primero quiero mostrar, como anteriormente, sería un pequeño ejemplo de un sistema hidráulico, que como se podrá ver como en el anterior, se ve el depósito, la bomba, el actuador y la válvula selectora. Como se puede ver, es un ejemplo muy simple que, al igual que el anterior, refleja muy bien lo que sería un sistema hidráulico simple. Muy bien, ya que hemos mostrado este pequeño ejemplo, ahora vamos a pasar a los que serían las principales fallas de los componentes de un sistema hidráulico. Empezando por el punto número 1, que sería el depósito. En el depósito comúnmente se suele acumular suciedad en el aceite por basura y filtros sucios. El siguiente punto sería la bomba. Los principales problemas de la bomba sería que tiene problemas de cavitación, insuficiente presión y pérdida por el sello mecánico. En la válvula sus principales problemas serían que la válvula no cierra, no abre o la válvula tarda en reaccionar. De ahí pasamos a las fallas del actuador, que sería que la posición del actuador eléctrico se pierde y un fallo de torque del actuador eléctrico. Ahora pasamos al cilindro, que el cilindro pasa por un sobrecalentamiento, inyector de aceite doblado o montaje de pistones erróneos. Muy bien, ya que hemos hablado de sus principales fallas, ahora vamos a pasar a su contrario, que serían las soluciones. Y en el primer punto sería el tema del depósito, que una solución sería realizar las revisiones constantes del depósito para evitar acumulaciones de suciedad. En el caso de la bomba, que sería que para evitar el problema es necesario que la procesión del fluido en todos los puntos dentro de la bomba debe permanecer por encima de la presión de vapor para evitar que la ebullición del líquido. Lo recomendable sería que cuando se presentan estas fallas en los sellos se terminaran que reemplazar. Ahora pasamos a la válvula. Una solución para los problemas de la válvula será retirar la pieza para darle su debido mantenimiento para una función óptima. Ahora pasamos al tema del actuador. Una solución que se le puede dar a los problemas del actuador sería que actualmente, para evitar esta falla, ahora algunos fabricantes están con codificadores incrementales que han mejorado su hardware para aumentar el lazo de capacitancia. Cuando la limitación inicial desaparece, las capacitadoras almacenan energía para ahorrar la posición de la válvula. Ahora tenemos que pasar al tema del cilindro. Como decíamos, una de las soluciones del cilindro sería que revisar si falta agente refrigerante, falta de lubricación, y en dado caso que suceda esta situación debería suministrar nuevamente dichos productos. Si el inyector de aceite se encuentra doblado, se tendrá que reemplazar la pieza en caso de un mal montaje de los pistones. Deberás desmontarlos y reinstalarlos de la manera correcta. Ya que, como vimos anteriormente en el ejemplo de las situaciones neumáticas, ya que hemos terminado de hablar de lo que vienen siendo los componentes, el pequeño ejemplo,
las soluciones y fallas, como sus fallas y soluciones de los sistemas hidráulicos. Ahora vamos a pasar nuevamente a una propuesta de mantenimiento de un sistema hidráulico. Que es como que para poder crear una propuesta efectiva sobre el mantenimiento de un sistema del tipo hidráulico, debemos tener un panorama general completo de todo el campo hidráulico. Para desarrollar cada proceso del mantenimiento del sistema hidráulico es necesario tomar en cuenta las siguientes indicaciones. Empezando con el mantenimiento general del sistema de lubricación, que el primer punto sería que cuando se filtra el aceite del procedimiento consiste en hacer circular el aceite a través del papel fieltro por medio de una bomba independientemente al sistema. Este proceso tiene una duración de 4 horas y se realiza una vez por año. El siguiente punto sería que el segundo procedimiento consiste en desmontar las piezas para revisar si hay daños y lavarlas con productos químicos. Además, se retira todo el aceite para limpiar el depósito del serpentín. Cuando esta parte está completa, se arma nuevamente al introducir el aceite nuevo. Ahora vamos a pasar a lo que es la inspección del aceite hidráulico. El objetivo de revisar periódicamente el aceite hidráulico es para llevar un control y evitar contaminación en los siguientes sistemas que se mantienen operando. La contaminación contribuye al desgaste, corrosión de los elementos del equipo y obstrucción de los conductos del aceite. Es el proceso crítico en el análisis del aceite. Los tipos de contaminantes se presentan y se clasifican así: partículas sólidas en suspensión, la humedad suspendida o disolución de agua, dilución con agua, y la dilución por combustible, entre otros. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el mantenimiento a los servomotores. El mantenimiento del servomotor consiste en desmontar el servomotor luego de proceder al desarmarlo, sacando el eje y los sellos dependiendo del estado del eje. Se toma la decisión de cambiarlo o no. Se procede al cambio de sellos. Este mantenimiento se realiza únicamente cuando se detectan fugas de aceite. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es el mantenimiento al motor y bomba. Iniciando con el tema del motor eléctrico y la bomba hidráulica están unidos por medios del eje. El mantenimiento se realiza una vez por año y consiste en desmontar los elementos del motor eléctrico. Se desarma y se hace la limpieza con productos dieléctricos. Los polvos y el estator de barniza se cambian cojinetes y se hacen pruebas de arranque y pruebas de aislamiento. Luego el siguiente punto sería que la bomba se desarma, se cambian cojinetes y se verifica el desgaste de los pistones con el objetivo de minimizar el tiempo de parada de los equipos. Se tiene un juego de motor y bomba en emergencia para ser instalado, quedando en mantenimiento los elementos desmontados. Ahora pasamos al siguiente punto, que sería la revisión de válvulas y bomba manual. El primer punto sería que esas válvulas son utilizadas para los pasos del aceite hidráulico. Los hay de 2, 3, 4 y etc. Y hay más pasos, se podría decir. Y su mantenimiento consiste en desmontarlas, desarmarlas, limpiarlas, medir los orificios de paso de aceite y cambio de sellos. Si una de esas válvulas resulta con daños, tendrá que ser sustituida. El siguiente punto sería que la bomba manual sustituye a las bombas con motores eléctricos por la falta de corriente eléctrica. El mantenimiento consiste en desmontar y cambiarle sellos, y estas no se dañan con frecuencia, ya que su uso no es continuo. Esas se revisan cada 2 años. Y ahora podemos decir que hemos llegado al final de este pequeño video. Espero que les haya servido esta información. Es un gusto haber estado con ustedes durante esta breve explicación. Como dije anteriormente al inicio del video, yo soy Manuel Jesús Ceballos Acevedo, perteneciente al grupo de sexto A de Mecánica Industrial, perteneciente al Centro de Bachillerato CBT 95. Es un gusto haber poderlos ayudado con esta pequeña explicación. Tengan una linda tarde. Me despido. Gracias.